no todos. Wendy, ¿cómo le va? ¿Cómo se va? Día? Buenas noches, doctor. ¿Comenzamos? Podemos dar inicio. Muy bien, gracias. Bien, mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos ya llegando a día jueves. Estamos a 2 días de concluir el curso, de concluir la semana, otra semana más complicada. Complicada por varias situaciones, ¿no?, que nos está ocurriendo en este momento en el territorio boliviano, en La Paz y los demás. Pero bueno, siempre hay que tener esperanza, buenas vibras y ante todo la fe en que todo va a mejorar. Y fe, indistintamente a la creencia que tenga, pero fe al final. Bien, me voy a permitir compartir la pantalla, por favor, con lo que nos toca el día de hoy. Estamos en el día cuarto, que justamente vamos a avanzar lo que es la ley de participación y control social. Ayer me adelanté a esta ley, lamentablemente. Me disculpo, es por eso que vamos a adelantar algunas cositas más, porque mañana nos vamos a dedicar a analizar todos los tipos penales. Y también se les va a dar la práctica la práctica final, que es una práctica muy sencilla, para que así ya con eso completemos la ponderación de las notas y yo la próxima semana yo pueda enviar la nota a la Escuela de Gestión Pública para que ellos ya emitan lo que corresponde. Puesto que, según lo que tengo conocimiento, era una certificación y un respaldo de que ustedes han participado en este curso. Bien, dicho eso, comenzamos el día de hoy. Bien, hemos revisado lo que es la ley de participación y control social, un elemento fundamental porque es uno de los pilares de la transparencia, pilares de la política nacional de transparencia. No nos olvidemos que muchas veces pareciera todo que fuera retórico o que todo fuera un concepto utópico, es decir, lanzamos un concepto, sí, tiene que ser así, y la mayoría de los estudiantes cuando pasan, o bueno, de los cursantes, dicen, esto es más utópico, esto no es tanto una realidad que se vive porque no entendemos. No es una realidad justamente porque nosotros como servidores públicos no lo ejercemos como tal. El día de ayer yo les he mostrado cuáles son la base legal por la cual te obliga a qué, a que entregues documentación. Dicho eso, es de ustedes que ahora en adelante, a través del Consejo Municipal que está dirigido este curso, tomen las medidas necesarias y establezcan y señalen que se les comunique en primera instancia a todo el personal de recepción que ellos tienen la obligación de recibir documentación, indistintamente sea cual fuera. Indistintamente los pedidos sean totalmente descabellados, como vulgarmente se dice, o no tengan un contexto real, o sean agresiones, igual se tiene que recibir, porque eso es parte de la participación y el control social. Si no reciben, nos están coartando nuestro derecho, nuestras libertades, nuestras garantías. Es por ello que ustedes como consejo ahora en adelante, que ya saben cuál es la base legal, para que las unidades primero reciban la documentación y posteriormente respondan, ya es que ustedes tienen que tomar las medidas correctivas para que eso no suceda. Me imagino que ya van a hacer ustedes una rendición pública de cuentas. No sé si lo hace el Consejo o si lo hace de manera conjunta con el Ejecutivo Municipal, pero deberían tener, donde ustedes, fuera de señalar números, porque los números sí, hemos aplicado tantas leyes. Lo que más le interesa a la sociedad es saber, hubo denuncias del Ejecutivo Municipal, han hecho fiscalizaciones, ¿cuántas fiscalizaciones? ¿Y a qué debían las fiscalizaciones? Ha habido denuncias, ¿cuántos procesos disciplinarios han realizado los servidores públicos por incumplimiento de deberes, perdón, por incumplimiento de las normativas que regulan la conducta funcionaria? Asimismo, establecer cuántos procesos, cuántas denuncias se ha hecho por posibles delitos de corrupción. Eso debería ser lo que nosotros deberíamos informar a la sociedad, porque fuera de los otros temas de proyectos, que sí, porque eso está bien, eso se puede ver. Si dicen, estamos construyendo un hospital, obviamente podemos verificar si hacemos una visualización, pero hay otros elementos que a la sociedad nos interesa. Incluso ahora nosotros estamos pendientes de saber qué es lo que ha sucedido en el anterior gobierno,
cuánto se ha gastado, evidentemente, si es que las denuncias son como dicen, si no son, porque puede ser que nos digan, sí, se ha gastado tanto, tanto, el gobierno ha hecho, pero bien, demostremos con papeles para que nosotros tengamos conocimiento. Y obviamente nosotros juzguemos. Bien, dicho eso, para que una participación y control social sea efectiva, ustedes tienen que hacerla efectiva. Ustedes como personas que están capacitadas y que saben la existencia de esta normativa, las prerrogativas que tienen, tienen que hacerla efectiva. Ustedes son los encargados ahora de decir, sí, corresponde. Sí, señor concejal, sí, director administrativo, sí, director jurídico, corresponde que entreguemos información. Aquí lo dice la norma. Ahora, son artículos, ustedes tienen que verificarlos, tienen que decir, sí, correcto, hay que hacer, tenemos el mandato por ley, hagámoslo. Porque eso va a permitir que su gestión sea transparente y ustedes digan, sí, hemos actuado transparentemente, no hemos actuado en ningún momento fuera del marco de la ley. Y eso es un gran avance para ustedes. Ayer ya se dijo que la participación y control social establece que son como las actuaciones de la sociedad. Se entiende como control social de la gestión pública los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona, individual o colectiva, en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado, por el logro de objetivos. Bien, me van a permitir un segundo, por favor. Me están llamando, permítame un segundito. Les voy a rogar solamente un segundito, por favor, ¿ya? Permítanme. Bien. Bien. En el ámbito de aplicación, si es que a veces los clientes complican. Ya. El ámbito de aplicación, tal como se señaló el día de ayer, ¿cuál es? Todas las entidades públicas de los 4 órganos del Estado. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado. Incluso en este último tiempo se ha establecido que han digitalizado todos los procedimientos para que nosotros podamos tener conocimiento de los procesos, para saber. Ahora, es algo muy interesante que se está dando a través de los diferentes estamentos en decir que nosotros podemos tener acceso público a esos procesos. Claro, no todos, porque vamos a tener un número de procesos, pero sí vamos a poder tener la posibilidad de conocer y de que los clientes conozcan. ¿Va a ser un perjuicio un poco para el tema del abogado? Sí va a ser un perjuicio. ¿Por qué? Lamentablemente hay muchos abogados que no dan la información correcta de cómo está evolucionando el proceso. Y ahora los clientes van a poder entrar y verificar el proceso. Eso es muy bueno porque hay una claridad, hay una transparencia en el manejo. Eso es bien. Pero lamentablemente para algunos abogados que son acostumbrados a un manejo irregular de los procesos les va a perjudicar. Pero bueno, todo lo que sea digital, todo lo que sea público para todos es ideal. Artículo 7, tipos de actores, orgánicos, comunitarios y circunstanciales, lo que ya hemos visto ayer, que son aquellos, los orgánicos son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y o sindicales organizados reconocidos legalmente. Los comunitarios son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, como hemos señalado, y circunstanciales son aquellos que se organizan para un determinado fin y que cuando el objetivo ha sido alcanzado dejan de existir. Hasta ahí vamos bien. Eso ya lo llevamos el día de ayer. Ahora, justamente tiene que haber una protección de testigos.
En ese sentido, como hay la obligación de que todos los servidores públicos hagamos una denuncia, también tiene que haber una protección. Sin embargo, aquí hay un pequeño debate que quisiera que ustedes lo entiendan y lo tomen. Digamos, en el caso de que hay una denuncia, ejecutivo y vamos por el ejecutivo municipal y el legislativo municipal. Vamos bien. Resulta que llega una denuncia a transparencia del ejecutivo municipal contra uno de los concejales. Tanto el ejecutivo municipal como el del consejo son del mismo partido. Si fuéramos éticos, obviamente quien recibe no haría conocer al concejal o al funcionario, porque si, como los dilemas éticos, decirle, no tengo por qué decir que le lleguen. Pero muchas veces, y que ocurre en la mayoría, es que le dice, le informa, mira, te cuento que te han denunciado, dicen esto y esto. Como él recibe la denuncia, ya sabe quién está denunciando. Lamentablemente, el tema de filtrar, que no sé si vale, se adecua la palabra filtrar, sino más un tema de dar a conocer nombres de manera secreta, lo que no deberían dar, provoca que esa persona, ese denunciante, sea hostigado, ese denunciante pueda ser desvinculado. Es más, las pruebas que había puede hacer que desaparezcan. Todo es un supuesto, no es una realidad. Pero son posibilidades que pueden darse. ¿Por qué? Porque el denunciado ya va a conocer quién te está denunciando. Y lamentablemente eso sucede en el Estado igual. Supónganse que hay una denuncia contra un ministro de Trabajo y le llega al ministro de Economía. Yo creo en la simple lógica que el ministro de Economía le va a decir, mira, ha llegado esta denuncia, la haremos conocer. No creo que se quede callado y le diga, no le digamos nada hasta que llegue la denuncia. No creo que se llegue a dar ese fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? Creo que alguien, su micrófono. Estamos escuchando la novela a esta hora. Entonces, puede ser que en ese caso la persona pueda ser hostigada y se da incomodidad. Hola, señorita. Le ruego que apague su micrófono, por favor. ¿Ya lo apagó? Nada. Ya, ahora sí. Entonces, lastimosamente eso ocurre y se ha dado muchas veces. Eh, ¿Dónde se daba esa situación? Y lo viví en el Ministerio de Trabajo muchos años. A veces había una denuncia en contra del jefe de unidad legal. Llegaba la MAE remitía a transparencia y de transparencia, previo a iniciar cualquier gestión, le decía al de jurídica, mira, esto te han denunciado, tienes que tener cuidado, o tomar los recaudos, o buscar las pruebas necesarias. Entonces, a raíz de eso, ¿qué pasaba? Lamentablemente que a raíz de eso ha llegado a desvincular al funcionario público y que más bien el director jurídico le inicia un proceso, ¿por qué? Por calumnias, por falsedad y demás cosas, ¿no? Que ustedes ya saben. Es un tema complicado, el tema de la denuncia de testigos. Sin embargo, lo malo, ¿cuál es? Que no se puede aceptar una denuncia sin nombre. Ese es el otro tema. O sea, tú no puedes denunciar en tu documento, yo denuncio al doctor tanto, tanto, y nada más, y no colocar tu nombre en tu cédula. Por un principio fundamental, se tiene que decir quién es. No puede haber denuncia anónima, lamentablemente, porque ¿qué pasa si es una denuncia falsa? ¿Qué pasa si llegara a ser una denuncia falsa? Los abogados conocemos que cuando falsamente nos denuncian, tenemos la acción recriminatoria de calumnia. ¿Qué quiere decir? Que en el supuesto caso de que alguna autoridad sea falsamente denunciada, tiene la posibilidad de que de iniciar un proceso en contra de el que le ha denunciado. Eso es fundamental, porque se imaginan, todo el mundo haría denuncias.
Todos seríamos denunciantes. Me cae mal el doctor, lo denuncio. Me cae mal la secretaria, lo denuncio. Pero no importa, hay que denunciar. Mientras más denuncias tengan, nosotros decimos, mire, tiene 10 denuncias y que lo voten. Porque hasta eso hay. Se ha conocido, y muchos abogados lo deben conocer, las denuncias de falsos hijos, las denuncias de falsas parejas ocasionales, tanto en hombre como en mujer. Porque ahora la exclusividad de tener un romance extramatrimonial no es solamente de los varones, ahora también es una exclusividad de las mujeres que ya han adoptado, han dicho, rompemos la cadena de la opresión. Si ellos pueden, ¿por qué nosotras no? Y se han dado muchos fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya, la denunciaremos a ella. Además, como las mujeres ya, gracias a esa igualdad que tenemos, ocupan cargos jerárquicos altos, también los de abajo, los y las de abajo, pretendemos defenestrar, pero no los defenestramos por cosas reales, sino por denuncias falsas. En esa lógica hay la posibilidad de que, justamente se haga que la posibilidad de que nosotros cuando nos denuncien falsamente, vayamos. ¿Qué pasa si denunciamos a la Soledad? Porque ha comprado mochilas que no sirven y leche podrida. Ah, sí la denunciaremos, no importa, total, sale a la prensa, ya, la denunciamos, la van a hostigar y que se inicie el proceso. El fiscal, ¿qué tiene que hacer? Verificar. A ver, dice que hay una leche podrida. ¿Dónde, cuál? Y no dice dónde, cuál. El fiscal va a decir, a ver, no hay elementos, no hay elementos suficientes. Pero cuando son testigos que evidentemente tienen información, se los tiene que proteger. A ver, y es el caso que sucedió recién. Respiradores, casos respiradores, ¿se acuerda? Había el testigo clave. Primero, ¿quién lo nombra testigo clave? Él se ha autonombrado testigo clave. Nadie de los que estaban le han dicho, sí, tú eres testigo. No, él me dijo, yo soy un testigo clave. Bueno, vaya a saber para qué ha terminado peor que los otros. ¿Qué significa ser un testigo clave? Para el caso respiradores, es aquella persona que conozca cuál ha sido el elemento, el ardil, la articulación de las personas para lograr, si evidentemente es malo, ese negocio. Pero él era partícipe. Resulta que no había sido, bueno, según las investigaciones y los informes que dan los investigadores, así como el fiscal, no es testigo, había sido partícipe. Es muy importante, es necesario que se haga una diferenciación de ese tipo de aspectos. ¿Para qué? Para que veamos. Hay testigos que evidentemente conocen, les pongo un ejemplo. El jefe de gabinete, no, la jefa de gabinete de Evo Morales, no. Digamos su edecán. Su edecán podrá llegar a ser testigo clave de las cosas que ha hecho Evo Morales. Hay una gran posibilidad. Porque él ha presenciado lo que hacía. Él, ¿qué hacía? Cuidar la seguridad del presidente. Pero en todo lo que cuidaba, debía escuchar conversaciones. Los choferes, ellos son testigos, salvo que sean parte, ¿no? Como el otro, pero mayormente, ¿qué son? Testigos silenciosos. Escuchan todo lo que dice la máxima autoridad ejecutiva, todo, hasta las cosas buenas, las malas, las privadas, las públicas, todo. Porque mientras va en el auto tenemos la costumbre nosotros de hablar y de cerrar negocios. Ellos son testigos. Entonces, si ellos denuncian, el Estado los debe proteger. Porque ellos contienen información valiosa que puede servir para el esclarecimiento de ciertos hechos. Exacto. Bien, justamente para ellos tiene que haber una ley que los proteja. Lamentablemente, esta ley te da un plazo de 2 años. De la protección, ampliable un año más, que serían 3 años. Y no tiene nada que ver con los fiscales, ni con la policía, ni con todo, es con todo el aparato, con toda la burocracia. ¿Cuánto llega a durar un proceso penal? Más de 3 años. En ese entendido, va a pasar la protección al testigo, se va a acabar. Y el testigo va a quedar huérfano frente a porque mayormente denuncias a autoridades o denuncias a personas que tienen mucha influencia, quedas huérfano entre ellos. Y lo mejor que es en ese momento, agarrar tus 4 trapos, el cuadro que te ha regalado tu hijo, tu único USB que tienes y irte a tu casa. Porque vas a sentir una presión tremenda, porque justamente
han retrasado, han dilatado la investigación. Muchas veces echa la culpa a los fiscales. Pero yo les pongo un ejemplo. Si ustedes son abogados, tienen que resolver recursos jerárquicos y les llegan 50 recursos jerárquicos por día. ¿Podrán resolver en el plazo los 50 jerárquicos? Casi difícil. La carga procesal laboral que tenemos nosotros en contra del personal, o sea, versus el personal, dista bastante. Para sacar una resolución se nos juzga a los abogados y a los jueces de que nosotros supuestamente tendremos las plantillas y es copiar y pegar. Falso. Cada caso tiene una particularidad. Cada denuncia tiene un contexto totalmente distinto. No es lo mismo denunciar a la Soledad por tomarse un whisky en su despacho que denunciarla a la Soledad porque se ha tomado un whisky en su terraza en día de cuarentena. Totalmente distinto. Pero es lo mismo tomar whisky o trago, no importa whisky, ya digamos whislulo o tuxilio, ya no importa. Es trago al final. Pero el contexto es distinto, porque uno ha sido en instancias públicas, usando indebido bienes. El otro era en su domicilio, pero iba contra un decreto supremo de la salud pública. En un caso es un delito contra la función pública de corrupción y el otro es un delito común. Depende del contexto, no es lo mismo. No es lo mismo encontrar a tu esposo agarrándose de besos en la entidad pública que fuera de la entidad pública. Cada uno es totalmente distinto. Hay que analizar por qué se dan las situaciones, en qué contexto. Muchas veces nosotros cometemos el error de levantar, de que supuestamente conocemos un hecho y ya lo lanzamos, sin analizar realmente qué ha sucedido. A veces, ven ustedes, están yendo al baño dos veces y una le entrega 100 bolivianos a la otra. Y una de ellas es de recaudaciones. ¿Qué es lo primero que pensamos? Ah, no, se ha robado 100 bolivianos. Acabo de verificar ahorita que se ha robado 100 bolivianos. Ya te haces una historia en tu cabeza y quieres protección del Estado. Cuando en realidad puede ser que ella le haya prestado o le está prestando para qué? Para la pensión de su hijo y que no lo dejen, y que lo dejen entrar al colegio. Nadie sabe el contexto. Es por eso pensar y ver. A veces los testigos son más chismosos que testigos de verdad. A veces es bien distinto. Como dicen, el que ve una relación extramatrimonial, ¿es testigo o es chismoso? Habrá que ver. Mayormente uno dice, ¿qué es el testigo? Tengo mi testigo. Y lo traes es por chismoso. ¿Es testigo o no? O sea, y eso es lo distinto, que es conocer una historia real a pensar que has visto una historia real. Son elementos totalmente distintos. Es por eso que los fiscales, los abogados, tienen una presión porque pueden equivocarse, justamente por hacerse direccionar por alguien. Ustedes alguna vez verán, ¿por qué los abogados son tan fríos, tan duros, tan inclementes con los problemas de los demás? No es que seamos inclementes, es sencillamente que hemos visto tantas lágrimas en la vida que cuando nos vienen a contar no estamos así. Sí, sí, claro, ya. ¿Es culpable o es inocente? Soy inocente. Pasa media hora y es medio culpable. Pasa una hora y es 45% culpable. Ya pasa media y es culpable. Entonces, nosotros sabemos, y no es que no nos duela las situaciones, pero nosotros no estamos para sufrir con ustedes. Cuando una autoridad, un abogado recibe una denuncia, tiene que ser frío, analizar fríamente los papeles. Decir, a ver, ¿hay un hecho o no hay un hecho? Evidentemente, lo que está señalando esta persona posiblemente es un acto de corrupción. Separando el nombre, hombre, mujer, lo que sea. Merece una protección. Le haremos una protección porque supuestamente este sí es un hecho de corrupción. El otro no es. Ah, ya. Entonces en ese te pones frío. No sufres con la otra persona, porque ese no es nuestro deber. Nosotros no tenemos que sufrir con los clientes, ni con los que hacemos proceso, porque obviamente... no, pues ya, ¿para qué más? ¿Para qué vamos a seguir llorando? Tanto hemos llorado en la vida para seguir llorando por otra persona más, no. Bien, entramos a lo que nos interesa, que es las unidades de transparencia. A ver.
Fundamental, para que ustedes entiendan qué es. Ya les decía, en el marco legal, que las unidades transparentes tienen su existencia gracias al Decreto Supremo número 29894, de 7 de febrero de 2009, que aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, la DOE, la cual incorpora una estructura donde nos dice, los ministerios contarán con una estructura máxima integrada por una Dirección General de Planificación, también tienen ustedes con otro nombre, una Dirección General de Asuntos Administrativos, la tienen con otro nombre, una Dirección General de Asuntos Jurídicos, también la tienen con otro nombre, una unidad de auditoría interna y una unidad de transparencia. Todos eso lo tienen ustedes también, pero con otros nombres de acuerdo a sus peculiaridades de su gobierno subnacional. Esto ya te decía en primera instancia el 2009, pero aquí decimos, es para los ministerios. No nos abarca a nosotros, porque nosotros somos gobiernos autónomos departamentales. Pero los gobiernos autónomos departamentales tienen que tener una base, un manejo. A raíz de eso dicen, bueno, ya, muchos no quieren cumplir, muchos no quieren tener, porque justamente la Política Nacional de Transparencia te dice que esto no solamente se aplica a los órganos del Estado, como son el Ejecutivo Nacional, sino a todos los gobiernos subnacionales. Pero había muchos que no querían, y ese entonces me acuerdo del debate que era algunos gobiernos de la media luna que no querían, que como es posible, que no va a ser lo mismo, que el Estado nos va a imponer uno de transparencia, no. Cuando en realidad lo tenían que designar ellos. ¿Cuál era la finalidad? Transparentar también su gestión, porque en todo lado hay alguien que tiene uñitas largas. Hay, no es que no. No todos somos trigo limpio. Tratamos de ser, pero en todo lugar siempre va a haber alguien que se quiere quedar con la chica del otro. Es increíble cómo uno siempre quiere lo que no se puede, lo prohibido. Tú ves que no puedes tomar en cuarentena y tomas. Tú sabes que no la puedes invitar a salir porque está casada y la invitas. Tú sabes que no puedes ir porque es tu jefe y vas. Tú sabes que no puedes manejar no, borracho y manejas. Tú sabes que no lo puedes llevar a tu hijo a una fiesta y lo llevas. Todo lo que está prohibido nos gusta hacer. Es la naturaleza humana y a raíz de eso también se crean las unidades de transparencia. Porque con nosotros no se puede. Con los bolivianos es difícil. El capítulo tercero, Unidad de Transparencia y Auditoría Interna, del referido título cuarto del artículo 125, nos dice, en cada ministerio se creará una unidad de transparencia a cargo de un jefe de unidad, bajo la dependencia directa del ministro, encargándose de transparentar la gestión pública y tendrá un nivel de coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional en ese entonces y lucha contra la corrupción, actualmente el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La pregunta va, a ver, y en términos más groseros y directos, si yo te doy de comer, ¿me morderías la mano? Muchas personas dicen, si el ministro lo va a nombrar a su jefe de transparencia, ¿ustedes creen que ese jefe de transparencia tenga la ética para iniciarle un proceso a su propia MAE? Éticamente sí debería hacerse, sin ningún problema. Pero ¿qué sucede en la realidad? Que quien te paga te presiona psicológicamente para que no lo hagas. Lamentablemente, es una mala política que tenemos en las entidades públicas. Porque tú agarras un currículum, dices, tengo que nombrar a alguien de transparencia. No nombras a uno que no conozcas. Nombras a un monpirri, a un yuntita, a un cuate. Le dices, mira, quiero que de transparencia tú vas a investigar todo, menos a mí. Claro, ya no le vas a decir, investigar. Claro, todo el mundo dice de boca para afuera en prensa, me investigan. Hasta Evo Morales decía, me van a decir cuando me esté equivocando. ¿Cuántas veces le hemos dicho y ni pelota nos ha dado? Más bien nos ha votado. Lo mismo. La madre te dice, sí, me vas a investigar hasta a mí. Y cuando vos quieres investigar, ¿qué estás haciendo, choco? Este tema es complicado. A raíz de eso, las unidades de auditoría interna también tenían un inconveniente.
Es por eso que aparece el Decreto Supremo 718, donde te establece la independencia de las unidades de auditoría interna. ¿Qué te dice este Decreto Supremo? Que los jefes de auditoría interna son de carrera administrativa, directamente. Es decir, sea la MAE que esté, ellos van a tener estabilidad laboral, porque son de carrera administrativa. Van a participar en un proceso de selección. Entonces, ¿qué te dice? Estos jefes de auditoría interna tienen la posibilidad de actuar sin presión, porque son de carrera. A diferencia de los actuales funcionarios públicos, que como no son de carrera, pueden ser removidos libremente, en ese sentido, ellos tienen el temor de que cualquier aspecto que ellos digan vaya en su contra. En cambio, el decreto supremo es claro con los unidades de auditoría interna y los jefes de auditoría interna, donde les dice, ustedes son de carrera, hagan las auditorías, establezcan indicios de responsabilidad. Así la MAE está en contra de ustedes, pero ustedes son de carrera. Un elemento fundamental. Se pretendió hacer para los jefes de transparencia y para los sumariantes. Sin embargo, ahí atropezamos, porque decían, no, ya con el auditor estoy fregado, que ese me hace auditoría a todo. Tener a uno de carrera de transparencia y a un sumariante, dice, no. Va a ser complicado, quiero que sea uno de mi confianza, no quiero tener uno así. Entonces, no, por favor, no. Y lastimosamente se quedaron todos los proyectos que intentamos para que el jefe de transparencia sea de carrera, se truncaron. Porque para investigar es como la carrera fiscal. Si vos tienes un fiscal de carrera, tenlo por seguro que ese fiscal, teniendo estabilidad y para evitar perder, va a ser menos corrompible que uno que es designado libremente. Porque el que es designado libremente, en cualquier momento se va a ir. Pero el que tiene carrera fiscal va a decir, no, yo tengo estabilidad. Si lo friego, arruino mi carrera. Me quedo sin la posibilidad de llegar incluso hasta la jubilación. Pero lamentablemente cuando nosotros pensamos que todos somos malos, en vez de pensar que todos somos buenos, ¿qué hacemos? Les quitamos esas posibilidades. Y eso es lo que ha sucedido con muchos sectores, con muchos estamentos, con el tema de la fiscalía, la carrera diplomática. Les hemos quitado a los servidores públicos, les hemos quitado esa posibilidad de tener una estabilidad laboral. Y obviamente, el que entra por poco tiempo, ¿qué va a hacer? Vende unos 50 respiradores y se hizo la plata. Parecerá chistoso e irrisorio, pero es mucha lógica que tienen muchos servidores públicos, dependiendo del tiempo. Ahora, va a haber elecciones el 6 de septiembre. Deberían trabajar por el bien de qué? De las entidades públicas, pero habrá algún hito que va a querer aprovecharse porque va a decir, no, después del 6 va a ganar otra vez el Evo, va a volver, nos va a votar a los que estamos y a los que tampoco estamos no nos va a hacer entrar. Entonces, ahorita aprovecharemos y no todos, pero sí es una lógica, que eso hay que tener muy en cuenta. Bien. La ley número 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Qué nos dice esta ley número 974? Primero, ¿el objeto cuál es? Regular el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya no te dice solamente en el órgano ejecutivo, no, te dice en el Estado, en todo Bolivia. Y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Bien. Ámbito de aplicación. La presente ley, que es el artículo 3º, te dice: se establece como competencia concurrente la gestión de la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Una competencia concurrente. Vamos a recordar qué es una competencia concurrente. Nos vamos a la Constitución Política del Estado, en el artículo 297, parágrafo primero. Numeral 3. Una competencia es concurrente aquella en que la legislación corresponde al nivel central del Estado, o sea, la ley 974, al nivel central del Estado, y los otros niveles, municipios, gobernaciones, indígena originario y regional, ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. Pero esta ley
es de cumplimiento obligatorio. Porque es una competencia concurrente, así lo establece, y a la vez deriva de la Política Nacional de Transparencia, que es una política de Estado, no es una política de gobierno, como les había dicho. Entonces, ¿a dónde se aplica? A todas las entidades públicas y todas las entidades y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga participación accionaria. De eso vamos a hablar en un momento y vamos a ver que es muy interesante. No sé si se acuerdan ustedes de un casito de YPFB Transportes, lo que era antes Transredes. Había un director, el gerente, si más no me equivoco, sí. Se lo ha denunciado por delitos de corrupción a través de su unidad de transparencia. Resulta que nosotros creíamos que todas las subsidiarias de YPFB habían sido nacionalizadas. Todos creíamos, pero había sido falso. Porque va el gerente y dice, no, no es nacionalizada YPFB Transportes. Sigue siendo privada porque el Estado solamente tiene el 98%, 98 punto algo. Y el restante porcentaje accionario es privado. Y como todo el Estado no es público, como todo el Estado no tiene todas las acciones, no es público. En ese momento, todos decimos, no ha habido nacionalización. Y nos enteramos con que no hubo nacionalización. Hubo expropiación de acciones solamente hasta un 98%. Seguían siendo privadas. Si hubiera nacionalización, ¿qué había que hacer? Que todo el 100% sea de quién? Del Estado. Y así se aplicaba esto del ámbito de aplicación en toda entidad en la que el Estado tenga participación accionaria. Pero no se aplica. Y eso lo deben conocer bien los abogados porque fue un chasco que dijeron, y en ese momento, o sea, que no hubo nada, no, estamos en camino, recién se va a concluir cuando nos enteramos que todo el show de llevar militares, de pararse en las refinerías, ay, decíamos, entonces no son. Si hubiera transparencia, eso nos hubieran dicho, ciudadanos, no estamos nacionalizando, estamos comprando, estamos expropiando el 99% de las acciones, porque legalmente no podemos o por la razón que fuera. En ese sentido, como son 99%, todo lo que se gane en 99% va para el Estado. Si nos decían la verdad, sería mejor, pero se nos dijo otra cosa. No hay transparencia, no ha habido transparencia en eso, lamentablemente. Y ese proceso, el fiscal tuvo que decir, ni modo, no es un acto de corrupción de un servidor público porque no es un servidor público, es un trabajador privado. ¿Será otro delito? Será, pero no es este. Se cayó todo el proceso. Hay que saber, nosotros tenemos que conocer, y eso, ¿quién lo conoce? Los abogados. Tienen que saber cuando, por ejemplo, qué ha sucedido y es lo que pasa en este caso. Y a veces me voy de otros temas, pero es para que ustedes lo entiendan. Se ha extinguido el Ministerio de Comunicación. Resulta que ahora es un viceministerio. Al ser un viceministerio, ¿qué ha pasado con sus servidores públicos? ¿Qué ha pasado con sus contratos eventuales? ¿Qué ha pasado con sus consultores individuales de línea? ¿Qué ha pasado con su personal con inamovilidad funcionaria por embarazo, por discapacidad? ¿Qué ha sucedido con ellos? Y dicen, no, nada, porque se convirtió en... Bueno, el ministerio como tal, como persona jurídica, como ministerio, ha desaparecido. Y como se ha extinguido, ¿qué se llega a extinguir? Las relaciones laborales. Se extingue. Bajo esa lógica, solamente se respetan los derechos de quienes, de los que tienen inmovilidad funcionaria por embarazo hasta que el niño cumple un año de edad y de los que tienen discapacidad. Para los demás, lamentablemente, sus contratos se quedan disueltos porque la persona jurídica con la que han firmado ya no existe. Eso sucedió con las prefecturas, cuando pasaron de prefecturas a gobernaciones.
Que nadie lee totalmente la ley para entender qué es lo que sucede. Y sí, es una forma, la extinción de una entidad es una forma de limpiar gente, como vulgarmente se dice. Va a desaparecer una unidad, que desaparezca. La creas a un mes, 2 meses con otro nombre casi parecido. Son formas de que uno no actúa con transparencia con sus servidores públicos. Me imagino que debe haber muchas preguntas, pero no las voy a responder ahora. Funciones. El tema de las funciones de las unidades de transparencia tiene que ser bien entendidas. A ver, cada una de estas nos va a tomar un buen tiempo entender para que realmente sepan a dónde va. Fuera los principios, ¿cuáles son? Independencia, tiene que haber. Imparcialidad, tiene que haber. Esperemos que el de transparencia sea imparcial. Eficacia, eficiencia, cooperación, legalidad. Perfecto. En definiciones ya nos establece que unidad de transparencia es toda instancia de recursos humanos suficientes. A la vez, el numeral 2 del artículo 5 que te dice. Entidad o empresa pública es toda institución pública. ¿A dónde abarca? Inciso A, de los órganos ejecutivo, legislativo y nivel central del Estado. Bien, ejecutivo y legislativo. Inciso B, empresa pública que administre recursos del Estado a nivel central y de las entidades territoriales autónomas. Ah, una empresa pública que administre recursos del Estado de nivel central. Tenemos entidades públicas que se encargan del tema de recursos. Y de las entidades territoriales autónomas. Ah, cada gobierno municipal, cada gobierno autónomo departamental crea entidades públicas. Ellas también están sujetas. Entidades territoriales autónomas, ustedes. Directo. Todo lo que son autónomas. Gobiernos autónomos municipales y gobernaciones. Directo. Inciso D, órgano judicial, órgano electoral, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General del Estado, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y universidades públicas. Perdón, fue un mal día. Y universidades públicas autónomas. Para todos tiene que haber. ¿Quién te dice quién es la MAE? ¿Quién es el personal? Prevención, lucha contra la corrupción. En cuanto a prevención, te dice, son las políticas, planes, programas, proyectos y mecanismos y acciones orientadas a evitar actos de corrupción. Si ven ustedes, el tema de la prevención es algo común. Fuera de hacer este curso, deberíamos hacer un curso de prevención. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se previenen los embarazos no deseados? Usando preservativo o mecanismos para evitar, ¿no? Porque cuando ya salieron los soldados, ya no puedes hacer nada. Ya salieron. Bueno, la pastilla del día después de sí, es un método para prevenir, está bien. Pero tienen que conocerse, tienen que establecerse y hacerse mecanismos de prevención. Dirán, es gastar plata en vano. Muchas personas creen que hacer mecanismos de prevención, como el tema de regalar condones en carnaval, es un tema en vano, es un tema, es como, ya, hay que hacerlo porque está en el POA. No, más bien lo primero que debería hacerse, lo que siempre debería hacerse y lo que al final debería hacerse es mecanismos de prevención. Si hubiera mecanismos de prevención claros en sus organizaciones, el nivel de personas que cometan delitos contra la corrupción sería mínimo. Pero como no queremos gastar el POE en eso, no queremos gastar, más bien, ¿en qué los capacitaremos? No sé, buscarlo para capacitarlos, sí, ¿no? En algo, sí, algo siempre hay que gastar en ello, ¿no? O haremos un cursito que ellos se paguen, ¿para qué? Para llenar el currículum, para que dentro de sus evaluaciones del desempeño le pongamos un poquito más de puntaje, sí, cualquier cosa, no. Hagamos mecanismos de prevención para sus mismas familias, reuniones familiares, previniendo que es la corrupción. Hijito, ¿quieres ver a tu papá en la cárcel? No, nunca, es que no roba. Ah, ya. Hacer mecanismos, todas historias. La prevención es fundamental. Yo les digo, podemos hablar de los tipos penales. De aquí en este curso hay unos 4 o 5 que son abogados, los demás no son abogados. Van a entender en cierta parte, pero ¿qué es lo que más van a recordar posiblemente del curso? El video de la cárcel de San Pedro, por ejemplo.
Van a decir, ¿qué lugar más horrible? Sí, es un lugar muy horrible. ¿Qué más van a recordar? Tal vez algunos chistes, sí, sí, es preferible, es evitar hacerlo para no llegar a esa consecución. Y no les he hablado de horarios profesionales de un abogado. Ahí sí que se pueden asustar. Bueno, los que ya saben de procesos saben que las tres palabras de un abogado, ¿cuáles son? Esto le va a costar, frases. Esto le va a costar, tiene algo más, tiene algo para vender. Porque al abogado le pagas porque le pagas. Entonces, piensen, prevenir es 100 veces mejor prevenir que tener ¿qué es la persecución? 1000 veces. Bien. Está establece dentro, vamos a las funciones, vamos a las funciones. Bien, parágrafo primero. Son funciones de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en el marco de la presente ley las siguientes. Numeral 1. Promover e implementar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Bien, ¿quién lo va a promover esto? La unidad de transparencia, no recursos humanos, no auditoría interna, no el jefe de gabinete, no los concejales, no. Transparencia tiene que decir, tengo un plan. Desde ahora vamos a pasar una vez por semana un video a todos los WhatsApp para que ellos vean de algunos hechos de corrupción o cómo son las cárceles en Bolivia. Solamente para que pasen y conozcan, miren una noticia de las cárceles en Bolivia. Vamos a pasar noticias vía WhatsApp al grupo corporativo donde haya denuncia de servidores públicos con actos de corrupción. Según, ese es mi plan. ¿Qué voy a lograr con eso? De que ellos tengan conocimiento que un delito de corrupción es malo. Voy a pedir a cada abogado de mi unidad organizacional que me cuente cómo es ser abogado, cuánto cuesta ser abogado, o sea, cuánto cuesta cobrar, cómo cobras, cuánto te cuesta un divorcio, cuánto te cuesta una medida cautelar. No crean que los abogados que iban a las cautelares iban así nomás por obra y gracia, no, o porque estaban cruzando por ahí, entrar a esta audiencia, no. Tampoco crean que así barato sacarlos de su casa para hacer una defensa de una medida cautelar. No, cuesta. Hagamos planes, pero ¿quién tiene que hacer? La unidad de transparencia. Tiene que hacer planes planes pero concretos. Voy a sacar afiches. Afiches nadie te lo va a ver. Tienes que idearte de qué mecanismos la gente llega a entender. No sé si ustedes han visto en el sistema de cable, hay un programa terapia de shock, que lo utilizan mucho en Estados Unidos. ¿En qué consiste la terapia de shock? Resulta que padres que tienen hijos muy conflictivos en edad adolescente, los llevan a las cárceles de los estados, de cada estado, de los condados que ellos dicen. Hacen un convenio con la policía y la policía dice, es conflictivo, perfecto, va a pasar un día en la cárcel. No duerme en el día, en la mañana hasta la noche. Hay ahí pegadores de mamás, aquellos que se drogan, pandilleros, pegan a sus hermanos, todo tipo de jovenzuelos. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Los llevan a pasar a la cárcel, les dan el uniforme de la cárcel, obviamente toman medidas de seguridad, los hacen comer en la cárcel y los enfrentan a los delincuentes, pero no enfrentan de pelea, los enfrentan para ver una futura realidad, donde ellos ven y ven, caramba, ven tipos con tatuajes, que están 30, 40 años, que están con cadena perpetua, que te cuentan que ellos no quisieran haber matado a su padre, pero lo han hecho y que se arrepienten. Encuentran todo tipo de seres humanos, todo tipo de personas, donde ellos dicen, wow, para la gran mayoría es tal el shock ver la realidad que puedan tener, que después en un gran porcentaje se vuelven otros ciudadanos. Esos son los mecanismos de prevención del delito en Estados Unidos. Será muy cruel, no sabemos. Pero esos son planes que están logrando resultado, porque el
índice de criminalidad en la adolescencia es alto. Y el índice de criminalidad de servidores públicos, no por delitos grandes, no por delitos millonarios, así sea por delitos cortos, es alto. Hay servidores públicos que no se aprovecharán mucho, pero que se aprovechan de manera minuciosa, pero lo hacen. Por eso es que el numeral 1, el primero, te dice que es promover e implementar planes, programas, proyectos, acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. No cualquier cosa. La promoción de prevención de lucha contra la corrupción. Ustedes exijan que la unidad de transparencia trabaje, no persiga. Si trabajara con esto, no tendría por qué perseguir. Si estuviera todo el rato haciendo planes, cursos, haremos, conoceremos. A ver, veremos videos de las cárceles. Hay un en Discovery, las peores cárceles del mundo. Ha entrado a la cárcel de San Pedro, donde muestran cómo es la realidad. Muéstrenles eso para saber cómo se separan las familias. Otra terapia que decía, para que una jovencita no esté en esas cosas, anda a mostrarles donde hay jovencitas embarazadas, para que ellas vean que no es tan simple, que no es nomás tomar las cosas a la ligera, sino que hay que tomar las precauciones. Número 2. Y aquí viene ya lo bueno. A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles actos de corrupción. Punto. Cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar posible responsabilidad penal, denunciar ante el Ministerio Público y remitir copia de la denuncia a la máxima autoridad ejecutiva. A ver, te dice a denuncia o de oficio. Denuncia cuando alguien te hace conocer. Te dice, mira, hay un supuesto, están aquí en esta contratación, no sé, están haciendo. O de oficio, cuando tú verificas algo. Cuando tú ves que algún servidor público está recibiendo una dádiva por hacer un trabajo que no le corresponde. Cuando te lo dicen o cuando tú ves. Te dice gestionar denuncias por posibles actos de corrupción. Esta palabra de gestionar ha generado un poco de conflicto, porque ¿qué es hacer una gestión? ¿Hasta dónde llega? Elaborar la denuncia, presentar la denuncia. ¿Qué es gestión? Hacer el seguimiento a la denuncia. ¿Qué es la gestión? O la gestión engloba la elaboración de la denuncia, la presentación de la denuncia y el seguimiento de la denuncia. ¿Qué es hacer una gestión? Esto ha generado lastimosamente conflictos y les voy a decir por qué. Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción. Cuando se advierta la existencia de elementos que permiten identificar posibles responsabilidades penales, denunciar ante el Ministerio Público. Resulta que se da un hecho que la unidad de transparencia elabora la denuncia y dice, en mi facultad del artículo 2, presento la denuncia al Ministerio Público. Y después les remite copia a la MAE. Este jefe de transparencia no ha actuado como persona individual, sino como abogado. No, como jefe de transparencia del Ministerio X. Bien. Ha actuado a nombre de una persona jurídica y de una entidad pública. ¿Quién debería saber antes, no después? La máxima autoridad ejecutiva. Este artículo ha generado tantos problemas. ¿Por qué? Si has hecho la denuncia, ¿quién es el personero? El que tiene la representación legal del ministerio, el ministro. Si hay una denuncia de una de tus unidades, tú deberías conocer antes. ¿Por qué? Porque tú eres la cara que va a ir a hacer la denuncia. Es más, ¿quién debería conocer? Tu abogado, el director jurídico. Entonces, a raíz de este artículo, las unidades de transparencia se empoderan. Y dicen, no, vamos a hacer denuncia. No, es que no, aquí dice que podemos hacer. Presentamos la denuncia. Mae, aquí está la copia de la denuncia. Ya, que siga el director jurídico. Pero resulta que el director jurídico veía, pero esto no es un hecho de corrupción. Y se ha hecho la denuncia. Y lo peor de todo, que nosotros, como máxima autoridad ejecutiva, como el abogado de la MAE, tenemos que hacer la continuidad porque tenemos que querellarnos ahora. ¿Qué pasa si el abogado dice, no estoy de acuerdo porque no es tipo penal de corrupción?
se viene el tremendo conflicto para saber quién va a resolver. A raíz de este artículo 2, justamente en un curso que hubo en el Ministerio de Planificación, ¿qué es lo que sucedió? Que lamentablemente citamos a las personas y estaba un órgano que ejerce tuición era planificación con sus descentralizadas, donde ellos decían, no, nosotros tenemos. Y cuando vino el ministro y la jefe, les decíamos, no podían hacer eso. Tuvimos que tener una reunión con el Ministerio de Justicia para explicarles que este artículo 2 genera una gran controversia. ¿Por qué? Porque el jefe de transparencia no actúa a nombre propio, actúa a nombre de una institución, porque en su sello dice Luis Pavón, jefe de transparencia, Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Ah, ¿a quién está representando usted? Al Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Es decir, ¿quién debería conocer? El representante legal del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. ¿Quién es Soledad Chapetón? ¿Y quién es el abogado de Soledad Chapetón? El director jurídico. Se tuvo que hacerles entender a los jefes de transparencia de decirles un ratito, está bien, te dice gestionar denuncias por posible. ¿Qué significa hacer una gestión? Agarrar todos los papeles que tú tengas, decirle, elaborar la denuncia, todo lo que quieras, decirle, señor máximo autoridad ejecutiva, aquí hay un posible acto de corrupción y se tiene que hacer la gestión. Eso es hacerla. A ver, cuando te dicen hay que pagar los sueldos, andas a la gestión para el pago de sueldos. ¿Qué es? ¿Vas y haces que paguen? No. Vas y ruegas, ya pues papito, pagarnos. Ya pues papirri. Ya pues hermano, agilizaremos y vuelves. Y he hecho la gestión, nos van a pagar mañana. No ha sido ordenar, ha sido hacer la gestión. ¿Qué le corresponde? El jefe de transparencia tiene que ir con todos los soportes, reunirse con la máxima autoridad ejecutiva y con su abogado de la MAE para decirles hay suficientes elementos de corrupción. Voy a presentar la denuncia. Si la MAE se niega, ya, ¿qué tiene que hacer? Hacer conocer a quién. Por eso es que te decía que las unidades de transparencia tienen relación directa con el Ministerio de Transparencia, de Justicia y Transparencia. Decirle, mire, hay esta denuncia y la máxima autoridad ejecutiva no quiere que se haga la gestión respectiva. En ese momento ya tú estás deslindando tu responsabilidad ante la sociedad, ante un posible proceso. Tú no puedes tomar una atribución, tú no puedes empoderarte porque hay una denuncia penal donde pues, hay dos caminos. Que se demuestre la culpabilidad de esa persona y por ende una sentencia condenatoria ejecutoriada, o que sea una inocente y que la acción recriminatoria de calumnia del denunciado, ¿contra quién va a ir? ¿Va a ir contra el jefe de transparencia o va a ir contra la institucionalidad del Gobierno Autónomo Municipal del Alto? Contra el Gobierno Autónomo Municipal del Alto. ¿Por qué ese jefe de transparencia ha actuado a nombre de quién? Del municipio del Alto. Hay que entender bien eso. No es nomás decir, ya, soy de transparencia, tengo ya, denuncio a Gilini, total, hago las denuncias, tengo 20 denuncias, máxima autoridad ejecutiva, ahora a usted le corresponde hacer lo demás. Yo ya cumplí mi trabajo. No, no es así. Eso es actuar de manera equivocada y muy irresponsable. Eso en cuanto al numeral 2. Bien. Numeral 3. Proponer a la MAE la aprobación de reglamentos, manuales, guías e instructivos en materias referidas a sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Promover, implementar, hacer denuncias, reglamentos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un servidor público recibe un regalo en ventanilla? ¿Habrá un reglamento? Tiene que haber un reglamento. El servidor público deberá informar a su unidad superior sobre la recepción de un regalo para verificar si se trata de un evento que sea ocasional, que sea recurrente, que sea extraordinario o en su defecto que tenga una cuantía para determinar que sea un acto de corrupción y ya. Manuales. Lastimosamente los jefes de transparencia solamente llegan, se sientan y empiezan a recibir denuncias y a perseguir. No. Deberían elaborar manuales. ¿Qué hacer en casos de
¿Qué hacer en casos de, por ejemplo, con recursos humanos? Señores recursos humanos, ¿cómo estamos haciendo para controlar los títulos en provisión nacional de los abogados y de todos los profesionales? No, nada. ¿Cómo nada? Posiblemente hay actos de corrupción en los títulos. ¿Cómo vamos a hacer? Haremos un reglamento donde se diga que servidor público que sea contratado, previamente se va a pedir su certificación. No le pidamos a él. Hasta él puede falsificar la legalizada. Si puede falsificar el original, puede falsificar la legalizada. ¿Le pedimos legalizada para qué? Preferible nosotros que verificar. Es necesario que hacer una verificación en la instancia que ha otorgado, haciendo, incluso mandando una carta simple por correo. Verifico, para eso firmas convenios. Verificar si el título en provisión nacional de abogado del doctor Tantos le corresponde a él. La instancia dirá si le corresponde o si no le corresponde. Esos son manuales, esos son los instrumentos que necesita la entidad pública para hacer viable su trabajo. Qué lindo es cuando sabes todo lo que vas a hacer y está en un manual. Pero qué feo es cuando no sabes. Y lo peor que te dicen, no sé, tu velo. Ese tu velo es pero el peor castigo. ¿Qué debería haber? Debería decir un manual, ya. En el caso de que algún servidor público, se hace esto, pero ya lo sabes. Los manuales son fundamentales. El manual de procesos y procedimientos, que no es el conjunto de POAIs que mucha gente malentiende. Todas sus unidades de ustedes, incluidos los consultores, todos los eventuales, deberían tener para qué están hechos. Obviamente los consultores eventuales están en su contrato, pero a la unidad que vayan a cumplir una función debería tener un reglamento específico de qué van a hacer. Y los procesos y los procedimientos son totalmente distintos solamente a un POAI. En el proceso y procedimiento te dice qué vas a hacer, a dónde vas a ir, quién es el inmediato, quién es el de abajo, En un proceso resulta, y les voy a contar esto, una servidora pública, la MAE le dice, quiero que viajes a un taller internacional. Era en el Caribe. Perfecto. Cuando va y pide los viáticos, el encargado del director administrativo financiero le dice, necesito la resolución. En ese momento la MAE le llama y le dice, apura, gestionar porque tiene que viajar mañana mismo. Hácelo de una vez. Ya, le otorga los viáticos. La MAE ha ordenado. El servidor público estaba cumpliendo órdenes. Resulta que viaja, vuelve, la destituyen a la MAE. Grave jarabe. En ese momento, la pobre servidora pública se encuentra y le inician proceso porque te has ausentado de manera ilegal de la entidad pública. Fuerte. En ese momento ella dice, ¿qué hago ahora? Yo he cumplido órdenes. Si recurrimos al manual de procesos y procedimientos, en ningún lugar establecía que la servidora pública nombrada en comisión tenía que elaborar la resolución. ¿A quién le correspondía hacer la gestión? A la jefa de gabinete de esa entidad pública. Posteriormente, remitir a dirección jurídica y a dirección administrativa para que se elabore la resolución y salga. El servidor público no tiene nada que ver en eso. Pero ¿dónde se ve? En el manual de procesos y procedimientos. Si ustedes no tienen, ¿cómo van a saber quién cumple y quién no cumple? Los fiscales, ¿qué hacen lo primero? Denuncia contra Luis Pavón. A ver, ¿dónde está su manual de procesos y procedimientos? Obvio, para saber dónde dice que Luis Pavón tenía que hacer eso. Señor Luis Pavón, aquí dice el artículo 15 que usted como abogado tenía la obligación de elaborar informes, suscribirlos y enviarlos. Usted, para este caso en particular, no ha elaborado un informe. Así lo dice el mandato del manual de funciones, de procesos y procedimientos, el cual usted tenía conocimiento. En ese momento, ¿qué quedaba por hacer? Él no puede decir, no, desconocía. Nadie puede alegar desconocimiento. Más aún un abogado. Pero ¿dónde está? En el manual de procesos y procedimientos. Ustedes, cuando terminen este curso, tienen que ver, ¿tenemos ese manual? A ver, ¿es completo? Porque tiene que haber el organigrama del funcionamiento, desde el nacimiento de la instrucción hasta completar, incluso cómo vamos a medir el factor de medición. Declaratoria en comisión. La MAE autorizará a través de un memorándum. El memorándum será puesto en conocimiento de la dirección jurídica.
Si es un viaje departamental, no pasa nada. Si es un viaje internacional, se elaborará una resolución administrativa. Posteriormente, esa resolución administrativa pasará a la Dirección Administrativa Financiera, llevada ¿por quién? Por la Secretaria de Despacho. Una vez en Dirección Administrativa Financiera, el director, a través de la unidad contable, elaborará los viáticos. El de contabilidad devolverá los viáticos sellados para el jefe de unidad administrativa financiera. Él, a su vez, una vez contando con ese documento, remitirá nuevamente a la máxima autoridad ejecutiva a través de la Secretaría de Despacho para que se haga la firma correspondiente de la MAE. Así vamos a saber quién ha incumplido. Pero resulta que los manuales de las entidades públicas y de muchos gobiernos autónomos municipales, ¿cómo son? Para que viaje, memo y gestionar viáticos. Y se acabó. ¿Quién va a gestionar? No te dicen. Y como no te dicen, bajo el principio indubio pro reo, la duda, ¿a quién debería favorecer? Al investigado. Pero no, o sea, ¿qué más? Le damos duro, pero por tu culpa. ¿Y por qué haces? Le dicen. Si vos sabías que no podías, ¿por qué haces? Todavía le reñimos. Pero es que la MAE me ha dicho, pero no puedes pensar. Los papeles cantan. Ustedes son expertos para el cacho. Ustedes se pueden matar por una dormida. ¿Se imaginan que salga dormida? Ustedes volteen para rascarse y le cambien el dado. Ustedes son capaces de acuchillar a la persona para que respete ese dado y lo vuelva a poner en su lugar. Es lo mismo en el derecho. La unidad de transparencia tiene que contar con lo que está, con lo que ve. Si verifica que no hay manuales, hará conocer. Señor máxima autoridad ejecutiva, lamentablemente en las unidades no hay manuales de procesos y procedimientos que permitan identificar el camino, el posible delito que exista o lo que quieran decir, porque no hay con claridad quién o qué debe hacer eso. Tenemos escritorios con personas que no saben lo que están haciendo. Y después, cuando queremos iniciarles una demanda penal, no tenemos la suficiente base, porque no hay dónde. Son elementos que deben ser subsanados por las entidades públicas. Transparencia tiene que coadyuvar. Si vas a encargarte de delitos de corrupción y la corrupción está en compras, tienen que haber manuales de compras claramente definidos. ¿Quién hace la verificación técnica? La unidad encargada. ¿Quién hace la verificación documentaria? La unidad legal. Pero la unidad legal no da validez a los... No es que le dijiste, le mandé legal y él ha dicho que está bien. El abogado no tiene esa capacidad de peritaje. Ustedes tienen que solicitar como técnico, porque legalmente nosotros vamos a ver como abogados que si está bien realizado el contrato, si se enmarquen las previsiones legales, pero nos dicen a nosotros que ver si un certificado es verdadero o falso. Puede ser que los hayamos visto en el tiempo, pero no podemos decir eso. Se supone que recibes la documentación, la unidad técnica, la unidad solicitante, ¿qué tiene que hacer? Papeles, verificaremos su veracidad. Todo por correo, por eso se firman convenios. Esto ha llegado. ¿Tiene NIT esta empresa? Servicio de Impuestos Nacionales. No, este NIT está registrado a Patito Feliz. Listo, inmediatamente. Dirección jurídica, aquí hay un documento falso. Dirección jurídica dice, correcto, el servicio de impuestos nacionales certificado. Denuncia penal por incidencia, denuncia cuando el otro vaya a querer firmar su contrato, lo cacharon, pero se ha seguido un procedimiento que está inmerso en un proceso. Eso es lo que debería haber en las entidades públicas. Eso nos deberían enseñar siempre para que nosotros conozcamos, para que nosotros no nos equivoquemos. Y si nos equivocamos, pese a que existe un procedimiento y es mucha tarugada nuestra, ya es que nosotros queremos hacerlo a propósito. Pero bien, se me está yendo la vida en estos cursos, estoy hablando mucho. Numeral 4. Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y control social. Ya lo sabemos. No solamente hacer la rendición pública de cuentas. Falsamente creen las unidades de transparencia. Haremos rendición de cuentas y mi POA dice, he cumplido con la participación ciudadana. No. Y tampoco es hacer ferias para que otros servidores públicos vayan, ¿no? Lo peor de todo que eso hace, ¿no? Voy a hacer una feria. Tienen que ir de todas las unidades. Ay, vos dices, pero no, es tu competencia.
tú tienes con tu unidad de transparencia, no llevar a tus pobres servidores públicos en domingo de misa o en domingo de chaki, para que vayan y estén parados partiéndoles el sol en la cabeza toda la mañana para cuando nadie les tira pelota. No, generar mecanismos, transparencia. ¿Qué hacer? Redes sociales y la unidad de transparencia, poner su cartel, decir, mostrar videos, mostrar fotografías, trípticos donde se diga cuánta cantidad de denuncias ha habido, señalar, no los nombres de los denunciados, obviamente, pero las denuncias, ir a los canales de televisión, decir nosotros tenemos, estamos en la persecución de estos delitos de corrupción, tenemos varios tantos, tenemos sus variedades, no puedo dar los nombres porque se tiene que preservar su integridad, su dignidad de ser humano, pero eso es lo que tiene que hacer. Invitar semanalmente a una organización social a que vengan, a que conozcan, a que participen en la sesión de consejo. Pero más al contrario, ¿qué hacen? Ya, haremos una feria y que vayan de todas las unidades una persona. La miércoles, perdón la expresión. ¿Para qué hacen esto? Para que uno vaya con sujeta a que hacerse solear toda la mañana, hacerse reñir con su mujer de paso, porque no la va a creer. Para hablar de lo que nosotros estamos haciendo, pues. Habrá, cuando nos invite el gobierno nacional o el gobierno departamental, no vamos a hacer una feria sobre los gobiernos autónomos. Vamos a mostrar la imagen. Pero si hablamos de transparencia, ¿a quién le corresponde? A la unidad de transparencia. Organizar para la participación ciudadana y el control social. Invitar a los sectores, a los orgánicos, a los circunstanciales. Decirles, miren, estamos lanzando una licitación. Los invitamos a que participen en la apertura de sobres. Informarles que vamos a aperturar, vamos a llamar a licitación en 3 fases la ampliación del aeropuerto o una pasarela que llegue directamente desde La Ceja al aeropuerto. Invitamos, en este caso, ¿a quién vamos a invitar? Invitaremos a los gremiales, invitaremos a la prensa, invitaremos a otro para que participen en la apertura de sobres. Eso es lo que tiene que hacer con unidad de transparencia. Pero hace todo lo contrario. Número 5. Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la MAE en el proceso de rendición pública de cuentas y velar por la emisión de estados financieros, informes de gestión, memoria anual y otros. A ver, planificar, coordinar a la MAE en el proceso de rendición pública de cuentas. Es decir, organizárselo. ¿Qué es lo que tiene que decir? Todo, aquí está todo. Aquí está recursos humanos, cuánto hemos gastado, cuántos ítems tenemos, cuántos tenemos. Aquí está cuántas contrataciones hemos hecho, cuántas abiertas. Aquí está cuántas denuncias por actos de corrupción hemos hecho. Se lo hago su PowerPoint, bonito, para que usted exponga, para que usted se floree. Va a ir con traje, por favor, no va a ir mamarracho como siempre va. O si no, llévese su chamarrita de la alcaldía bien bonita, así se lo vamos a planchar. Póngase sus zapatitos bien lustraditos. Vamos a tener café. No solamente eso, tiene que velar por la emisión de estados financieros. ¿Qué es velar? Cuando uno está velando hacia alguien, ay, lo estás mirando, lo estás velando. Tienes que verificar, constatar con esos ojitos que se han de comer los gusanos, que la emisión de estados financieros. No es meterte. No te vas a ir a meter a los papeles de trabajo. No. Tienes que velar porque se elabore. Señores, unidad administrativa financiera, va a haber una rendición pública de cuentas. Solicito que los estados financieros sean entregados a la máxima autoridad ejecutiva para elaborar el informe respectivo de rendición pública de cuentas. Asimismo, para elaborar una memoria anual de cuánto se ha hecho. ¿Tiene que haber una memoria? Claro que tiene que haber una memoria. Es como cuando uno vota al de archivo. No entiendo por qué votan al de archivo. El de archivo es la memoria institucional de la entidad pública, el que sabe dónde está todo. Lo votas y nadie sabe dónde está nada. Y después cuando quieres contratar ya no, pues ya, no va a haber un igualito. Hay que saber, hay que ser muy coherentes en las formas de actuar. No actuar de esa manera tan loca a veces, impulsiva, no hay que hacer eso. 6. Asegurar el acceso a la información pública exigiendo a las instancias correspondientes en la entidad o institución la otorgación de información de conocimiento público, así como la publicación y actualización institucional en transparencia. Que te otorguen. Es decir, tú vas a coordinar con sistema, primero con la MAE. MAE, tenemos que hacer conocer lo que hace la entidad pública. Está bien. ¿Qué propones? Propongo que informemos sobre todas nuestras resoluciones que emitimos en jurídica. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Que jurídica suba. No, pues.
Jurídica no sabe de sistema, los abogados apenas si sabemos manejar la calculadora. Tiene que haber sistemas, ella con sistemas, necesito que en la página web, por favor, me inserten y me ayuden a qué? A que yo necesito que las resoluciones sean colgadas, como una hemeroteca, digamos. Toda la resolución, o hagamos jurisprudencia de resolución, que jurisprudencia no, perdón, precedentes administrativos. Hagamos precedentes administrativos, ya, hagamos eso, perfecto, lo vamos a hacer. Y resulta que tú decías, háganlo jurídica. Ay, pucha, y eso no. Nosotros hagamos. Señores de jurídica, nosotros quiero que nos marquen en sus resoluciones, que es la parte más importante. Ah, ya. Todo lo que está de amarillo es la parte importante. Pásenos en un flash memory, en un backup. Ingeniero de sistemas, todas estas resoluciones súbalas en este orden. Asimismo, dele un algoritmo, no sé cómo se llamará eso, es algo, que automáticamente sobresalga lo que está con amarillo. Que eso es lo importante, que esa es la razón de la decisión. Entonces, cuando nosotros entremos, yo, estudiante de Derecho, voy a buscar autorización de catastro municipio del Alto. ¡Tic! Automáticamente el buscador me va a ir a ese remarcado en amarillo, va a aparecer en Google y va a decir, aquí hay una frase que coincide, y me va a saltar directamente a la resolución. Página, Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Pero ¿qué hace transparencia? Ah, ya, que ellos lo suban, que ellos organizan. Si es tu trabajo lo que tienes que hacer. Transparencia no es todo nosotros, ni todos ellos. Se les da una idea de transparencia y el otro tiene que hacer. Aquí dice quién tiene que hacer. Tienen que actualizar, transparencia tiene que estar constantemente. A ver, la información que tenemos, ¿es suficiente? No, no es suficiente. A ver, veamos cómo podemos mejorar, cómo podemos. Eso es lo que le corresponde hacer a la unidad de transparencia. Número 7. 1 hora sin hablar. Si fuera mujer estaría feliz. Perdón por ese comentario. Promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público. El desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público. En todos. Promover. ¿Qué decir? Mecanismos de ética, cómo se van a comportar ustedes, por favor, tienen que hacer así, tienen que hacer así, elaboremos un código. ¿Cómo se elabora un código de ética? Y eso es un tema que muchos se confunden. Incluso le ponen sanciones. ¿Cómo vamos a sancionar la ética? ¿Quién es más ético que el otro? Yo les decía en un ejemplo, a ver, si yo resulta que me divorcio, no me divorcio, me separo y salgo con otra persona, ¿soy antiético? Pero en cambio hay mi colega de trabajo que decide divorciarse para recién casarse. ¿Cuál de los dos es más ético? No, el que se ha divorciado porque las leyes de Dios te dicen que no puedes estar con otra mujer. Pecado, pecado, gran pecado. No. La ética es algo interno que no se puede medir y tampoco se puede sancionar. ¿Cómo es posible que siga toda... ¿Cómo es posible que sigamos pensando que todavía se puede sancionar la conducta de los seres humanos? Es muy difícil. Ya voy a acabar. Acabo, bueno, hasta las 9. ¿Cómo vamos a acabar? Es difícil acabar. Perdón, era otra cosa. Es difícil que nosotros sancionemos a la ética. Yo les decía, a ver, una madre que se lleva una lechecita diaria de desayuno escolar para darle a su hijo. A diferencia de otra madre que se lleva lápices del municipio, los vende para comprar leche para su hijo. ¿Cuál de las dos es más ética? O ninguna de las dos. Diferenciemos, ¿no? Una cosa es robo, te estás robando, eso es hurto. Además, su conducta es antiética. Por eso es que hay que diferenciar lo que son delitos de lo que son las conductas éticas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se elabora un código de ética? Yo me reúno por unidades organizacionales. ¿Cómo lo hago? Me voy a desarrollar con... Es un tema muy complicado. Jurídica, administrativo, intendencia, mercados, todos. ¿Cómo queremos que sea nuestra organización? Queremos que haya respeto. ¿Cuál es el primer valor que vamos a tener nosotros? El respeto, la puntualidad, la belleza,
¿Qué vamos a tener? Para mí la puntualidad van a decir muchos. Otros van a decir el respeto. Otros van a decir la igualdad entre hombre y mujer. Votaremos y escogeremos como unidad organizacional cuál es el primer valor que queremos que esté. La amabilidad, por ejemplo. No vamos a querer que los abogados, el primer valor sea la amabilidad. Sería hasta chistoso. El abogado no es amable. Mayormente no lo es. Pero, por ejemplo, la unidad de auditoría interna, sí, son más queridos, son un poco más encerraditos en sus números, un poco más ariscos, más huraños. Pero para ellos el primer valor va a ser la puntualidad, porque ellos tienen que entregar al minuto. Si se citan a las 9 tienen que estar. Entonces, para ellos el primer valor va a ser la puntualidad, comunidad organizacional. Entonces, el código de ética para ellos va a ser el respeto, la puntualidad. El orden. En cambio, para el abogado, no le vamos a poner amabilidad, no, le vamos a poner otra cosa, porque no, no es así. Le vamos a poner otro valor para él, para los abogados. Pero cada unidad va a ir sumándose y después vamos a elaborar un gran código de ética, donde digamos que en nuestra unidad hemos establecido que el respeto a los demás, donde que no vamos a poder comer y que vamos a festejar los cumpleaños, ya no con esas sándwiches de chorizo que huelen hasta la esquina, ya no vamos a hacer eso. Desde ahora vamos a festejar fuera de horarios de oficina por respeto a los clientes, que si bien no los atendemos, y por el respeto a los demás compañeros, que mientras no estamos tragando como huerfanitos, ellos están trabajando como negros, perdón, como negros, no, ya no, como esclavos. Vamos a respetar que ya no vamos a hacer ningún festejo en horario de trabajo. ¿Se imaginan eso? Eso sí sería un gran avance ético. Porque ustedes se han dado cuenta, los que están en la ventanilla, los pobres están sentados las 8 horas sin moverse. En cambio, los de las otras unidades, vos ves que pasan salteñas, Coca-Cola, sándwich de chorizo, de esos que cuando hablas, así sale el olor, así todo un fantasma sale de ahí. Y el pobre, ¿qué hace? Se tiene que quedar sentado porque por suerte, por maldita suerte, está en ese lugar. En cambio, los de atrás que no tienen contacto con la gente, en juzgados, abogados, ¿nos pasa o no nos pasa? El mesón está lleno, bueno, ahorita no, estamos queriendo nuestro expediente, pero están festejando el cumpleaños allá adentro. Esos principios deberían estar en un código de ética, donde la sanción sea más moral, donde la sanción sea ciudadana. Proceso. Todo es proceso en esta vida. No estamos actuando bien, no estamos haciendo las prevenciones como corresponden, no nos estamos tomando el tiempo para actuar de una forma empática, ponerse en el lugar del otro. Yo por eso les invito a que ya no hagan festejo de cumpleaños en las oficinas en horarios de trabajo. Van a darse cuenta cómo va a cambiar el ambiente, porque ahí sí va a haber igualdad entre las partes. Ya no va a haber que unos sí pueden y otros no pueden. No, va a cambiar totalmente. Y por favor, yo les pido que siempre tengan esa previsión de pensar en los demás. Bien. 8. Implementar en coordinación con entidad o empresa pública los lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. En coordinación con entidad o empresa pública los lineamientos. El ministerio te da lineamientos, coordinar con ellos. 9. Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay un portal genérico. Una cosa es tu portal interno como municipio y otra cosa es el portal genérico de donde tú vas a remitir. Quiero que esta información vaya. Entonces ellos van a cargar esa información en el marco de las funciones. Numeral 10. Permítanme, ¿dónde está? A denuncia o de oficio, gestionar denuncias de negativa e injustificada de acceso a la información en el marco de la presente ley. Aquí está. Si no les quieren dar información, tenemos que ir nosotros a transparencia para decirle, señor de transparencia,
La unidad administrativa no me quería negar esta información, pese a que he acreditado mi interés legal y es más, tengo la suficiente legitimidad para solicitar esa información. En ese momento, él tiene que verificar, correcto, gestionar la denuncia por negativa injustificada. Cuando no te dicen por qué no, te tienen que decir por qué no te van a dar. Esa es su atribución. Ya tenemos otra, esa. Cuando haya una negativa injustificada de acceso a la información. 11. A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores, ex servidores o ex servidores públicos. Listo. A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos. Certificado. Aquí no te dice en ningún momento que presentar la denuncia ante la fiscalía. Aquí ya no te dice. Aquí te dice que gestionar. Hay un título falso, tienes que ir con la prueba. Aquí no creo que la MAE sea tan chacra de decirte que no. Señor MAE, solito que convoque a su abogado. ¿Qué ha pasado? El señor Luis Pavón no había sido abogado. ¿Cómo así? El título que él ha presentado en su hoja de vida. La copia legalizada que él ha presentado en su hoja de vida. Se ha solicitado información a la universidad, al Ministerio de Educación, donde nos señalan que ese número corresponde a otra persona y no así al señor Luis Pavón. Certificación del Ministerio de Educación, donde dice que el señor Luis Pavón no tiene ningún título profesional a su nombre, ni tampoco la Universidad Mayor de San Andrés, ni nada. Aquí está la denuncia, porque hay una falsedad en un título presentado. La MAE ya no puede apartarse, porque los documentos están respaldando lo que él ha hecho. Pero se imaginan que la de transparencia diga, MAE, aquí hay una denuncia porque dicen que hay uno que no tiene título. ¿Dicen? Sí, me han dicho que él nunca pasa a la universidad, no lo han visto él en la 11. Entonces, no, su título de abogado debe ser falso. Ha verificado, no, pero han dicho, todos los abogados no lo conocen, así que su título no creo. ¡No! Vaya, pregunte, cuando usted tenga la certificación, igual si es ex servidor público, igual el delito ya está cometido. Solicite como unidad de transparencia la certificación y la validación de ese título presentado si es verdadero o es falso. Pero no es por un chisme, porque me han dicho, y es la clásica, no, pero si él no es abogado, yo nunca lo he visto como abogado. Ah, ese rato vos sapo vas y haces. No, eso no se debe hacer. Bien. 12. Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas. Ah, ya. Como ya has hecho vos la gestión de denuncia, ya no puedes lavarte las manos. No, tienes que hacer un seguimiento, monitorear a los procesos administrativos y a los judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas. Tienes que ir a constatar. No puedes solamente quedarte en hacer la denuncia y vulgarmente sentarte. No, ya no. Porque tienes que tener conocimiento de lo que está sucediendo. No es ser de metiche. No, es ir al juzgado. Si hay a la fiscalía hay una denuncia, ver en qué estado está. Ahora con el sistema digital se puede ver. Si hay una audiencia, estar presente en la audiencia, porque eso es monitorear. Una cosa es hacer seguimiento y otra cosa es el monitoreo. 13. Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretende recuperar fondos o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Realizar seguimiento y monitoreo de todo lo que cuando haya bienes para recuperar, que obviamente emergen de actos de corrupción, tú tienes que hacer el seguimiento y el monitoreo. ¿Qué significa eso? No le pidas a Jurídica que te informe. Yo no entiendo a veces cómo queremos, y a ver, que me informe. No, tú anda a los juzgados. Señores Jurídica, ¿qué tipos de procesos hay? Tenemos esos procesos. Ellos sí saben eso, están al tanto. Solicito que se me envíe información.
Tan, tan. ¿Verdad? Tenemos 15 procesos. Juzgado 15, juzgado 18, juzgado 23. Iré a los 3 juzgados. Soy de transparencia, quiero verificar el proceso que está de mi ministerio. Tan, 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 tan. Estás monitoreando. No le pidas que te informe. O sea, no esperes en tu laurel sentado que te llegue la información de jurídica y vos, mae, ya tengo la información, he hecho el monitoreo. No, no es monitorear, has hecho un copy-paste. Eso yo lo podía hacer. 14. Solicitar de manera directa información o documentación a servidores públicos o personal de empresas públicas, áreas, unidades de la entidad o fuera de la entidad para la gestión de denuncias. Ustedes pueden, la unidad de transparencia puede solicitar información de manera directa o documentación. Solicito a la unidad de recursos humanos me envíe copia de todos los títulos de profesional de los administradores de empresas. Solicito que se me envíe la libreta de servicio militar de todo el personal de transporte que trabaja con el municipio para su verificación. Pueden hacer. Esa se llama la coordinación interinstitucional. Intrainstitucional al interior de la entidad pública. 15. Denunciar ante la máxima autoridad ejecutiva cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso, para que de forma obligatoria la MAE instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces uno pide auditoría, que se haga una auditoría. Lamentablemente, auditoría por mandato de la ley 1178 no puede hacer procesos, no puede hacer auditorías cuando el proceso, cuando todavía lo que se pretende auditar está en proceso. Tiene que concluir para recién hacer la auditoría. No se hace control previo, la auditoría es control posterior. En ese sentido no puede entrar. Por eso muchas veces que se haga auditoría, pero el proceso está en trámite, no podemos pararlo. Recién cuando concluya, entra auditoría interna. Entonces, ¿qué va a hacer? Se supone que Transparencia participa de las convocatorias, de las consultorías, de las aperturas de sobre, porque les invitan. Ahora, si va y establece y ve que en los términos de referencia se decía una empresa que tenga NIT, no que sea unipersonal, que sea una empresa y que tenga 3 años de experiencia, y ustedes verifican que al 2000, ¿qué fecha estamos? 2020, recién ha sido creada el 2019, y la aprueban como candidata, puede ser que haya algo malo. ¿Por qué? Te dicen 3 años de experiencia mínimo, o que tienes que tener más de 3 años en tu creación, en tu certificación, en tu inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales. Si recién tu NIT tiene 1 año, ¿cumples? No cumples. Te deberían descartar. Pero es más, has pasado a la siguiente fase. Hay la posibilidad de que exista un acto de corrupción, de que se vaya a adjudicar a una empresa que no corresponde. Eso es lo que tiene que hacer Transparencia. Para eso está Transparencia, no para perseguirnos, a estar ojito. Numeral 16. Solicitar el asesoramiento técnico de otras unidades de la misma entidad o empresa pública, de otras entidades competentes externas o la contratación de especialistas cuando la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción no cuente con el personal técnico calificado para el cumplimiento de sus funciones, vinculadas a la gestión de denuncias correspondientes. No es malo pedir ayuda. Ya conocemos lo que es la auditoría forense, abogados especialistas en detectar indicios de posibles errores que se lleguen en la tramitación de procesos como tal. Entonces, muchas veces el orgullo nos lleva a no pedir ayuda. Es un aspecto incorrecto. Se tiene que solicitar. Nosotros como abogados, nuestro área de conocimiento es el derecho, pero desconocemos de los tipos de auditoría, desconocemos del manejo contable. Tenemos que solicitar muchas veces que se nos explique. ¿Para qué? Que se nos diga un especialista cómo se podría modificar un asiento contable en el sistema. No, vos no sabes eso, no te da en el ARI como abogado. ¿Qué tienes que hacer?
solicitar la cooperación de la unidad de sistemas y de contabilidad para que te expliquen si existe la posibilidad fáctica de que suceda eso. Como son de tu propia entidad, posiblemente tú digas, no, no me van a decir la verdad, pero no importa. Después te vas a AGETIC. AGETIC es una entidad del Estado y dices, solicito una reunión para, ellos te van a recibir, te van a decir, ¿qué quiere? Queremos saber si los sistemas, específicamente este sistema informático que nosotros tenemos, puede ser vulnerado de manera libre por un usuario que no le corresponde. A ver, ¿cuál es? Su dictamen en una semana, en 2, 3 días, te va a decir, sí, su sistema no es seguro, es inseguro y puede ser modificado. Pero has solicitado el apoyo de otras entidades, tanto externas, de especialistas que te van a decir. No es lo mismo decir, a ver, mi cuate es abogado penalista, pero que me venga a decir de temas de familia. No, no. Hay que tener un especialista en familia. Hay que tener un especialista en penal que te diga, hay la posibilidad de que esto se encuadre en un hecho delictivo. El civilista muy poco sabe de penal. Claro, lleva procesos penales, pero no es su experticia. El penalista sí está todos los días y puede identificar con claridad, con certidumbre jurídica, si alguno de esos corresponde o no corresponde. Bien, después de hablar como loro, el día de mañana nos toca analizar todos los tipos penales de corrupción. Todos. Se les va a dar la práctica y así quedamos todos felices. Dicho eso, cumpliendo con nuestro horario respectivo, se les agradece y nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctorazo Carlos, que le vaya muy bien. Muy buenas Gracias, noches. doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.